Listo, buenos días, compañeros, profesora. Nos encontramos acá con el psicólogo John Elber Gutiérrez de la Universidad Antonio Nariño, profesional con 16 años de experiencia, el cual nos va a colaborar en la entrevista con respecto a la depresión en los niños. Muy bien, compañeras, si quiere, iniciamos con sus preguntas. Bueno, la primera pregunta, ¿qué tan común es diagnosticar a un niño con depresión infantil? Vale. Hay una cosa que yo quiero que quede claro. El concepto de depresión solamente lo da el psiquiatra. El psicólogo da un diagnóstico previo para poder que el niño pueda empezar un tratamiento. ¿Cuál es la razón para que el psicólogo no lo diagnostique? Porque es que no está dentro de nuestra rama. Nosotros damos un prediagnóstico para que el psiquiatra lo determine, porque si hay una depresión leve, moderada o grave, siempre debe estar acompañada de medicación. O sea, no podemos decir, no, es que el niño está depresivo. No, hay que demostrar cuál es la depresión, en qué condiciones está el niño y cómo se tiene que diagnosticar. Ahora, ¿cuáles son las herramientas? Ahora tú me vas a decir, ¿cuáles son las herramientas para diagnosticar depresión? Bueno, tenemos dos herramientas que son especialmente claras, que es el CIE-10, que es el diagnóstico a nivel europeo, y el DMS-5, que es el diagnóstico que lo tienen los norteamericanos. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros nos vamos y miramos los criterios de diagnóstico que están dentro de los manuales, y podemos determinar si el niño está en un estado de depresión o algo. ¿Por qué es determinante llevarlo a psiquiatría? Porque no sabemos en qué momento el niño puede estar en un estado puede entrar en un estado mucho más, nos puede caer en una depresión grave y el niño nos puede suicidar, o puede pasar algo que de pronto pueda ser lamentable para la vida del niño y ver las consecuencias que puede traer el no tratamiento de este tipo de enfermedades. Muy bien, John. Con base en lo que nos acaba de explicar, ¿cómo podemos detectar, o la familia o los más allegados, cómo pueden detectar los primeros síntomas que puede tener un niño con depresión? Es muy fácil. Los niños son muy detectables, o sea, los niños se muestran con mucha facilidad. ¿Qué quiere decir? Si el niño ya no disfruta lo que hacía antes, usted lo llevaba al parque, el hombre jugaba, se mantenía como entretenido y usted lo veía y como que lo disfrutaba. Le gustaba mucho ver televisión y cuando menos pensó, ya el niño ya no, y se la pasa durmiendo. Después llegó y empezó a decirle que no, que ya no quiere salir, está perdiendo contacto con sus amiguitos, o sea, cada vez está más encerrado. Eso como que es lo que nos intuye, como que nos dice, vea, póngase pilas que el niño está entrando en una depresión. Entonces hay que empezar a detectar ese tipo de situaciones para poder empezarlo a encaminar. Entonces, ¿cuál sería el reto para el psicólogo para identificar ese momento de depresión en que hay que enviarlo al psiquiatra? Es fundamental que nosotros, cuando los niños entran a consulta, entren con los padres. Entonces primero le preguntamos, y aunque yo pienso que siempre he dicho que las condiciones emocionales de los niños dependen mucho de lo que hacen los padres. Entonces, para mí, entrar a un niño de 4, de 15, de 5, de 7 años a un diagnóstico previo, me parece que sí, que es muy bueno, pero primero hay que hablar con los padres. Los padres son los que nos dan la ruta. Supongamos tú llegas y empiezas a decirle al padre, bueno, entonces dígame, ¿cómo está su hijo? No, lo hemos visto raro. Mira que ya no disfruta lo que hacía antes, ya no está yendo, nos dice que no, que le duele el estómago, que ya no quiere salir y está cada vez como que más encerrado. O sea que hay algo, tenemos que colocarnos pilas, tenemos que empezar a mirar a ver qué es lo que está pasando con el niño, y cuando menos pensó, el niño ya ni se bañaba, ya arma berrinche por cualquier cosa, y ya prefiere no salir, ¿sabes? Lo que primero lo disfrutaba. O sea, hay que mirar mucho ese disfrute. Cuando ya no tenemos ese disfrute, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el niño? Perfecto. John, de pronto, dentro de todos los diagnósticos que un psicólogo debe tener en cuenta, ¿con qué otro tipo de diagnóstico se puede confundir la depresión? ¿Y cómo puede el psicólogo evitar eso, caer en una fase? Melancolía, es muy buena la pregunta, melancolía o tristeza. Mucho cuidado,
Mucho cuidado, porque yo les estoy diciendo, vámonos a los libros de diagnóstico para evitar ese tipo de cosas. Es muy diferente un niño cuando está en melancolía o tristeza a decir que hay una depresión. O sea, y somos muy dados a eso. Siempre decimos, no es que estoy depresivo porque estoy triste. No. Acuérdese que tienen que tener criterios muy claros. Si en 2 semanas el niño dice el DSM-4, el DSM-5 y el CIE-10, que después de 2 semanas que el niño presente ese tipo de actitudes como las que yo les hablé antes, ya hay una depresión. Ya hay una depresión. O sea que la depresión no se determina porque el niño lleva triste 2 días, porque puede ser que se le murió la mascota, o se le fue el amiguito de la cuadra, o de pronto la niña que lo miraba siempre, ya no ve que consiguió novio. O sea, hay situaciones que usted tiene que empezar a leer. Por eso es tan importante la psicología. Por eso es tan importante que nosotros veamos más allá de lo que nos dicen. Empecemos a intuir qué es lo que está pasando en este niño y cuáles son las características que debe tener para poder empezar a diagnosticar, porque no podemos ir a dar diagnósticos de un momento a otro. Mucho cuidado con eso. Sí. ¿Cómo nosotros como psicólogos podemos proceder con un niño que ya está diagnosticado con depresión? Esa es una, me parece que es muy importante que ustedes, el medicamento cuando se diagnostica por depresión, la mayoría de los niños los manejan con medicamentos, o a veces se hace solo psicoterapia. Lo que pasa es que la psicoterapia sola, me parece que es un riesgo, porque un niño que está entrando en una depresión y solo me lo diagnostican, y porque es que queda a cargo suyo. Sí. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta? Los psicólogos somos parte fundamental del proceso, pero no podemos estar solos. Siempre nos tenemos que acompañar de un profesional que determine si el niño necesita mayor medicación o no la necesita. Si no la necesita, entonces, ¿cuál es? Ahora, ¿a dónde tenemos que llegar los psicólogos cuando nos determinan una depresión? Primero, hay que mirar qué fue lo que pasó con ese niño y qué fue lo que lo llevó a la depresión. Una depresión no aparece orgánicamente, o sea, usted no le puede decir, no, es que hay una depresión que usted cuando menos pensó, desde el nivel orgánico, está generando algún tipo de situaciones. Lo primero es descartar la parte física. O sea, tenemos que mandar que vaya donde el médico general para que le manden exámenes, para que miren cómo está su organismo funcionando, porque puede ser que haya algo que de pronto le estén manejando eso. Puede que le hubieran mandado algún medicamento y lo hubiera llevado a eso. O sea, hay que mirar muy bien. Es como ustedes lo que yo siempre lo que yo siempre les digo a las personas, yo voy a empezar a armar el rompecabezas, a ver dónde está la pieza que nos falta. Entonces, es empezar como a indagar con ellos a dónde, en qué momentos, bajo qué situaciones, en niños mayores de 7, 8 años, pero cuando son niños mucho más pequeños que están presentando ese tipo de acciones, hay que jugar. O sea, hay que empezar a mirar cómo hacemos para que el niño nos hable, hay que hacer representaciones por medio de muñecos o de juegos que determinen qué fue lo que lo llevó a ese estado. Bueno, John, partiendo del hecho de que el niño está diagnosticado, ¿cómo es el paso a seguir? Ya sabemos que tiene proceso con psiquiatra. ¿Cuál es el papel, el rol de nosotros los psicólogos dentro de este proceso? Acompañar. Bueno, hay una cosa que quiero que quede claro. El medicamento como tal no hace la diferencia. O sea, en ningún momento a usted le van a decir, no, es que usted entró en una depresión y el medicamento le quitó la depresión. No, el medicamento ayuda para que usted esté un poco más calmado y que usted pueda entrar dentro de algún proceso y de pronto que no sea cíclico y usted no pueda entrar en algo mucho más pesado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a determinar? ¿Hasta dónde estamos yendo con la terapia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acuérdese, nosotros somos parte fundamental del proceso, porque nosotros somos los que hacemos que el niño se dé cuenta en dónde está la dificultad y que él lo pueda superar. O sea, es un proceso que debe de estar encaminado a que el niño haga un proceso de reflexión y que pueda como darle una visión clara hacia dónde quiere direccionarse. Nosotros no, darle las herramientas a él para que él busque lo que necesita. Bueno, ¿existe un método para evitar que un niño se deprima? Facilísimo.
Facilísimo, facilísimo. Primero hay que mirar, ya quedamos claros que la depresión era después de 2 semanas y teniendo una cosa recurrente. Los niños, lo único que hay que hacer es acompañar, no necesita nada más. Si usted me dice, ¿cómo hacemos para evitar de que un niño se nos deprima? No, simplemente acompañen. Los papás debemos de acompañar a nuestros hijos, debemos estar pendientes de ellos, debemos que ellos vean que en realidad no están solitos, que hay alguien que está con ellos. Y no solamente eso, en ese proceso de acompañamiento hay que acogerlos permanentemente, hay que acogerlos para acompañarlos a donde ellos estén, y no solamente eso, ganar confianza. Esa es otra cosa, otro punto, la confianza. Si un niño confía en el papá, le va a contar qué es lo que está pasando y qué es lo que lo está llevando a esa situación, y no va a necesitar ni del psicólogo para poder hacerlo, porque seguramente el papá le va a dar las herramientas y lo va a abrazar y le va a decir que sí se puede hacer las cosas, que podemos hacer que su vida tenga una representación mejor, y que eso va a ser pasajero y que él lo va a poder superar. Pienso que eso es lo que se debe hacer. Perfecto. John, en estos momentos nuestra sociedad, en cuanto a educación y en cuanto a acompañamiento de padres desde el hogar y en la misma escolaridad, ha cambiado mucho. Los niños son educados por terceras personas. Entonces, a partir de eso, ¿cuáles son los riesgos para un niño con depresión? ¿Qué riesgos puede sufrir él cuando los papás no han caído en cuenta, no han tenido esa prevención de saber que su hijo está pasando por una situación difícil? ¿Qué riesgos sufre él? Aparte que lo peor que puede suceder, sabemos que es el suicidio, pero ¿qué otros riesgos acompañan? Hay una cosa que es tremenda. Estamos en una sociedad cada vez más de consumismo. Muchas veces los papás creen que solamente con darle la parte económica, con eso es suficiente para que el niño esté bien. No se dan cuenta que lo más importante es la parte emocional, el poder que el niño se sostenga en el tiempo, que poder empezar a entender que los niños necesitan más que dinero, más que los juegos, más que cualquier otra cosa, un abrazo, algo que realmente los motive a eso. Pueden haber cantidades de situaciones que no puedan mejorar. Hay una cosa, y hablando de niños, es que cuando los padres no acompañan, entonces va a haber alguien que los va a acompañar, y puede que esa persona que los esté acompañando no sea lo mejor para ellos. Entonces ahí es donde viene el problema de drogas, ahí es donde viene el problema de que el niño no sabe qué hacer ante una relación sexual, no sabe qué hacer con tantas cosas que le está brindando en este momento la sociedad, y que no tiene un papá que lo acompañe para preguntarle qué hay que hacer frente a esa situación. Y los papás creen que solamente con decirle a ellos, con eso es suficiente. No, es más que eso. Es más que eso, es acompañar en el proceso a cada uno de nuestros hijos. Los riesgos, todos los riesgos están ahí. Sí. Siguiendo la línea de ese pensamiento, ¿un niño puede recuperarse completamente de la depresión, o puede existir otro detonante que lo haga recaer? Hay niños que se han recuperado, hay niños que hemos tenido, bueno, hablo desde mi consulta, he tenido niños con problemas de depresión y con medicación, y hemos acá logrado que el niño tenga ciertos cambios. ¿Cuándo empieza usted a notar que el niño empieza a salirse de la situación? Cuando él empieza a notar que sí puede haber una respuesta, una solución. Inclusive yo pienso que es mucho más rápido la recuperación en niños que en adultos. Es más fácil. Es más fácil, y si usted el niño encuentra la respuesta de qué fue lo que lo llevó a la depresión y lo resuelve, el niño va a tener la habilidad para poder salir de ahí. Lo hemos notado. Muy bien. John, ¿en qué entorno, según su experiencia, en qué entorno es más susceptible que un niño pueda sufrir depresión? O sea, hablemos de estratos, de acompañamiento, de su entorno, la cultura. ¿En qué entorno para usted cree que es más susceptible esa parte? Que son claves. Lastimosamente, las personas que están más tendientes a la depresión son los extractos más altos y los extractos medios. Si ustedes dirán, pero totalmente contradictorio. Totalmente contradictorio, porque uno piensa que la depresión le da es cuando no tienen lo que necesitan, y mentiras que no es cierto. O sea, hemos notado que la gran mayoría de niños que entran a consulta por procesos de esos están en extractos medios y altos.
O sea, es notar que no es la incapacidad de querer, de poder tener lo económico, sino la capacidad que tenemos de acompañar. Nosotros cuando estábamos pequeños siempre tuvimos el acompañamiento de papá y mamá. Entonces mire que eso nos llevó a que nosotros pudiéramos tener las herramientas suficientes para poder superar cualquier dificultad. En este momento nuestra sociedad cada vez está más enredada con tantas cosas y pensando en que van a tener necesidad del mejor carro, la mejor casa y que mejores condiciones tienen. O sea que en realidad yo pienso que lo más el riesgo más alto está en esos estratos. Ya. ¿Se ve afectado el desempeño laboral, social o familiar de un niño que tuvo depresión en su infancia, pues ya estando adulto? No es determinante. Un niño con un problema de depresión no es susceptible a que en términos generales él pueda volver a caer en la depresión. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, a no ser que sea somático. Mucho cuidado. Hay procesos que se dan desde lo somático, o sea que hay una predisposición a la depresión, que eso es otra cosa. Mucho cuidado. Acuérdese, estamos hablando de un niño que fue diagnosticado porque no fue capaz de superar ciertas dificultades y esas dificultades lo llevaron a la depresión. Listo. A decir que un niño tiene un problema orgánico, o sea, hay una descompensación a nivel emocional y eso lo lleva a la depresión, que eso ya hay una predisposición y ahí ya sería muy diferente porque ya sí hay que tratarlo con medicación permanentemente. Muy posiblemente, cuando hay una depresión mayor, sí, deben de acompañarlo con eso. Bueno, John, ya para concluir, usted ya como profesional formado en este campo tan hermoso que es la psicología, ¿qué consejo o cómo nos puede inducir para ser nosotros el día de mañana excelentes profesionales dentro de este campo que es tan complejo? Me refiero a mi compañera Tania, a mi compañera Marcela y Camila que no nos acompañan en este momento y en nombre propio Armando. ¿Cómo podría usted decirnos, como para concluir la entrevista, cómo llegar nosotros a ser excelentes profesionales independiente del campo dentro de la psicología que nos podamos formar? Yo siempre pienso que el psicólogo tenemos que tener una capacidad inmensa de saber escuchar. Creo que si un psicólogo sabe escuchar, ya tiene ganado el 80% de su proceso. El resto es habilidad y mucho estudio. Y saber para dónde te vas a direccionar. Eso es lo único, o sea, es la estrategia más importante que nosotros podemos tener. Si tú tienes claras las teorías y tienes muy buena capacidad de escucha y sabes hacer una buena intervención, seguramente vas a poder hacer todo lo que tú quieras en el ámbito que tú te muevas. Ya. Bueno, John, muchísimas gracias. Se nota la pasión y la entrega que tienes en tu trabajo y te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros aquí y pues nada, aprender de ti y mejorar en nuestra carrera. Y gracias. Gracias a todos, gracias a ustedes. Yo, así como les dije anteriormente, esta es una de las profesiones más lindas que existe. Es apasionante poder contar con personas que de pronto tienen esa parte sensible como ustedes. Que bueno, les auguro muchos éxitos, además porque en esto necesitamos psicólogos, necesitamos personas que sean buenas, necesitamos personas que puedan construir desde la psicología y que seamos experiencia de vida. Eso es lo que tenemos y eso los estamos llamando. Gracias por invitarnos. Muchas gracias, muy amables.